a conversar con Manuel Morales porque también nos tiene novedades, noticias a propósito de lo que hablábamos ya en los meses anteriores. Querido Manuel, buenas noches. Sobre el tema de la cantidad de representación indígena que tienen en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional. 7 fue para que ya, ¿no es cierto?, reflexionamos en algún momento, Chuquisaca y Potosí se quedaron sin representación indígena cuando tienen pueblos originarios. A ver, hablaremos un poquito de esto, cuéntanos. Mira, yo no sé qué ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Que pese a que el CONAMAC ha hecho una representación, ha habido una audiencia, la presidenta, la doctora Vilma Velasco, indicó que en una semana iban a dar una respuesta al problema que se había demandado. Mira, eso fue en mayo, y ha pasado más de 4 meses y el tribunal no ha hecho ninguna respuesta, específicamente a que debe haber 2 diputados especiales indígenas, uno en Chuquisaca y otro en Potosí. Bueno, entonces las organizaciones, los suyos especialmente, han... ¿Con ellos, con Chuquisaca y Potosí serían 9? Tendrían que ser 9, ¿no? Ya. Entonces, los pueblos indígenas, las naciones originarias, han trasladado sus demandas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el 28 de julio ha salido una sentencia del tribunal, muy interesante, porque es una sentencia que reconoce a 3 pueblos en Chuquisaca, a los Yampara, a los Caracara y a los guaraníes. Y ordena que la Asamblea Legislativa de ese departamento de Chuquisaca los incorpore, los reconozca y vele y respete los derechos de los pueblos indígenas en los estatutos autonómicos. Ha generado esto una reacción muy violenta de las organizaciones campesinas que están alineadas con el MAS en Chuquisaca. Han hecho una serie de declaraciones que a mí me ha sorprendido, ¿no? Desaprensivas, racistas. ¿Qué han dicho? Han dicho en primer lugar que no existen Yamparas, Caracaras, ¿no? O sea, borrando todo hecho histórico y además negando los datos del último censo. ¿Y guaraníes? Claro, que entre paréntesis... bueno, lo que pasa es que los guaraníes tienen 2 representantes directos a la Asamblea Legislativa Departamental. Pero si ellos son 2 y tienen representación como minorías, les corresponde a estos otros pueblos, ¿no? Luego han hecho declaraciones las Bartolinas, los actuales ejecutivos, porque yo no quiero responsabilizar a las bases, ¿no? Indicando que no existen, que son poquitos, y luego han hecho una serie de amenazas que son públicas, ¿no? Que van a movilizarse, que no van a permitir, y muchos asambleístas del MAS, en la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, han hecho amenazas incluso de agresión física. ¿Te acuerdas que había una vigilia? Sí. Pues vinieron a una marcha, se los han quemado sus colchones, sus mochilas, ¿no? Bueno, todas estas denuncias han sido elevadas al Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pero bueno, ¿cuál es el resultado de la sentencia, no? Que le ordena. Entonces, ahora que el Tribunal Constitucional ha reconocido que en Chuquisaca hay 3 pueblos y otros, dice, ¿no? Además, la sentencia es un antecedente jurídico de mucho peso. Y ahora el Tribunal Supremo Electoral nuevamente va a tener que reconsiderar la modificación de la convocatoria a las elecciones e incorporar un diputado especial indígena por Potosí y otro por Chuquisaca. Como sabemos que el Tribunal Supremo Electoral es muy lento y está cometiendo, ya no por omisión, sino por acción, una vulneración flagrante a lo que dice la Constitución Política del Estado, las organizaciones, los líderes de los suyos y las lideresas están planteando una demanda de amparo constitucional que la hemos presentado la anterior semana acá en La Paz. Está radicado, se ha sorteado, ha ido al juzgado primero de partido en lo penal. Y fíjate que ya ha pasado más de 24 horas. Un amparo es una acción urgente, inmediata, que se resuelve en 24 horas. Así es. Y que hasta el día de hoy no ha salido la fecha con las que nos notifique para llevarse a cabo la audiencia. ¿Cuál es el problema aquí? Es que se va a imponer la realidad a cualquier maniobra, a cualquier cálculo político o ineficiencia de cualquier órgano del Estado. ¿Y qué dice la realidad? Que existen pueblos indígenas en esos 2 departamentos, que son minorías, hay un régimen especial en la Constitución. Entonces, esa situación va a generar que cualquier autoridad judicial boliviana
tenga que dictar medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares estamos solicitando? Para la protección de los derechos políticos, económicos de los pueblos indígenas. Ya. Frente a la violación flagrante de los derechos de los pueblos indígenas, el órgano judicial tiene que declarar medidas cautelares, ¿no? Y las medidas cautelares que estamos solicitando es la suspensión de las elecciones a diputados uninominales en los departamentos de Potosí y Chuquisaca. Es lo que corresponde hasta que el órgano electoral repare el daño que ha causado, porque todavía no se están llevando adelante las elecciones. O sea, la medida de amparo es una medida que busca precautelar bienes colectivos y que están en inminente vulneración. Esa es la figura jurídica. Por lo tanto, el órgano judicial va a tener que tomar una medida que precautele los derechos políticos de los pueblos indígenas. ¿Se dará? Se tiene que dar, porque caso contrario nosotros de manera inmediata vamos a apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, alguna gente no muy bien informada dice, bueno, que vayan, ¿no?, a pelear afuera y vamos a ver si algún día, ¿no? Pero yo quiero recordarte, Lorena, y a los amigos que nos están viendo, que en la Constitución, el artículo 410 establece el bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que además de la Constitución, tienen rango constitucional los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, que el gobierno boliviano, este o anteriores, ha refrendado a través del Parlamento. Y está la declaración 169, el convenio de la OIT, y está la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también durante la Asamblea Constituyente el gobierno lo elevó a rango constitucional. Por lo tanto, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos también puede tomar medidas cautelares contra el Estado plurinacional por la violación de estos derechos. Entonces, ¿qué significa esto? No hoy, no mañana, pero más adelante el proceso electoral boliviano puede ser invalidado, puede ser cuestionado, puede ser observado, o se va a tener que repetir las elecciones a diputados uninominales en estos dos departamentos hasta que se repare esta injusticia. Es complicado porque el órgano electoral ha hecho caso omiso de disposiciones del artículo 146 de la Constitución, que es expreso, está violando su propia ley, sus propios mandatos, ¿no?, que ellos mismos han colocado en la ley de convocatoria para estas elecciones. ¿Qué dice la ley electoral respecto a este tema, Manuel? Mira, es específico el artículo 146 que le da una atribución especial al órgano electoral plurinacional para que a partir de sus competencias pueda determinar la cantidad de circunscripciones para elegir diputados. Lo que pasa es que en el órgano electoral hay una visión todavía muy racista, o sea, es como si no estuvieran viviendo en el Estado plurinacional. Entonces ellos han pensado en los pluris, ¿no?, han pensado en los senadores, han pensado en los diputados supraestatales, y en los diputados especiales indígenas han hecho una copia paste, como cuando un estudiante hace una copia paste de internet, de la convocatoria de elecciones que se hizo el 2009. Entonces hay un error craso, una falta de profesionalismo, que ahora va a tener consecuencias jurídicas, porque esta medida de amparo, incluso la justicia boliviana no la puede denegar, porque estamos hablando que la realidad se impone a los conceptos subjetivos que uno pueda tener. Este es el panorama. Nosotros estamos además demandando como terceros involucrados al órgano electoral de Chuquisaca, al de Potosí, y a los representantes de los partidos políticos que están yendo como candidatos en estas circunscripciones. Y el día de mañana, el día de pasado mañana, los partidos políticos también tienen que pronunciarse sobre este tema. Bien.